Vamos a esperar un momentito a que terminen de entrar todos los compañeros, por favor. Muy buenos días. Le damos a los amigos representantes de los medios de comunicación a esta rueda de prensa del colectivo de colegios particulares del país. Esta mañana nos acompaña para participar en ella Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia; Itzel Carmona, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de Morelos, FEPEMOR; María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior ALPES; Diana Giselle Castañeda, coordinadora nacional de equidad de género de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo de México, Delegación México, ODM México, en representación de los estudiantes; y Paulina Amosurrutia, directora general de Seamos Héroes y coordinadora de Educación con Rumbo. Como ustedes recordarán, amigas y amigos representantes de los medios de información, en mayo pasado se abrió el proceso de generación de la NOM 237 en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, proceso que fue opaco, autoritario y donde dejaron de escucharse las voces que representan a las escuelas particulares. Finalmente, el 24 de septiembre, el proyecto de NOM fue aprobado en la Secretaría de Economía y pasó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, donde ayer terminó el proceso de comentarios. Y para hablarnos sobre los resultados, le cedo la palabra a Luis Arturo Solís Bravo, que iniciará con el posicionamiento de este colectivo y posteriormente continuará el resto de nuestros representantes. Adelante, Luis Arturo, muy buenos días. Recording in progress. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a todos. El día de hoy, compañeros de los medios de comunicación, doy inicio. El proceso de consulta regulatoria de la CONAMER ha sido un éxito y ha evidenciado el gran rechazo de la ciudadanía en contra de la NOM 237. El proceso fue altamente participativo y muy por encima de lo que regularmente la CONAMER está acostumbrado a recibir al presentar un proyecto regulatorio. Concluyó ayer con un total de 187 comentarios, mismos que son reflejo del rechazo claro y contundente que la misma sociedad expone ante la NOM, pues es perjudicial para las escuelas particulares, para los padres de familia y para los estudiantes, y para todos aquellos que contribuyen de una u otra manera para llevar a cabo la educación particular. El aumento de costos de operación de las instituciones terminará impactando el bolsillo de los padres de familia y alumnos. Generará pérdidas de empleo por las escuelas que se verán obligadas a cerrar. Ese cierre impactará en el derecho a la libre elección de la educación que todo padre de familia tiene respecto de sus hijos. Itzel, por favor. Gracias, Renato. Gracias a nuestros amigos de los medios que nos acompañan y, por supuesto, a las organizaciones con quienes hemos venido trabajando de la mano en este tema del proyecto de la norma 237. Pues ha sido más que claro que para el tema de la norma no se ha definido, no ha quedado clarificado cuál es el objetivo, qué es lo que va a resolver esta norma, ¿no? A la hora de existir. Por supuesto, hemos estado trabajando, haciendo hipótesis, porque eso es lo que podemos hacer dada la complejidad del asunto de la educación con sus picos y valles, de la enorme cantidad y diferencias que existen en las escuelas particulares a lo largo y ancho del país. Hemos hecho una hipótesis de qué ocurriría
si la norma entra en vigor, y lo hemos estado compartiendo con nuestros amigos de medios, y muy desafortunadamente lo que ocurriría sería el cierre de escuelas que no podrían atender las confusiones que generaría que dos secretarías revisen a las escuelas, una que sí sabe el trabajo educativo y otra que no lo conoce. Esta acechanza de dos secretarías confrontándose, una poniendo en cuestionamiento las resoluciones de la otra, los altos costos que generaría en la operación para las escuelas particulares. Y en esta hipótesis, asumiendo que todas las escuelas estuvieran constituidas de la misma forma, con un mínimo necesario para operar, cerrarían 18,000 escuelas. Casi de manera inmediata de entrar la norma en vigor, y de manera paulatina continuarían los cierres. Si estos fueran los números, con una estructura mínima de un director, una persona de administración, una persona de mantenimiento, 3 maestros, 30 alumnos, el mínimo pues indispensable. Si así fueran las escuelas de las que hablamos, pues estaríamos dejando a 540,000 estudiantes sin un espacio educativo, que pueden ser de todos los niveles y grados, desde jardín de niños hasta doctorado. Dejaríamos a más de 108,000 personas sin trabajo, entre maestros y personas que apoyan en lo administrativo al desarrollo de las escuelas. Vaya, no es el propósito de esta norma hacer lo que se pretende con una norma oficial mexicana, que es disminuir la regulación, poner para un piso parejo para todo el mundo. En la educación es diferente porque no trabajamos con una materia prima sencilla. Nosotros lo que hacemos en la educación son seres humanos. Y esto pues cambia la posición de lo que sí podía hacerse a través de una norma oficial o no. Por supuesto, las verificaciones que tendría que hacer, que podría hacer a través de esta norma la Profeco, ya sin necesitar de una queja previa propuesta por alguna persona ante la Profeco, pues va a generar una altísima cantidad de actos de corrupción, porque seguramente los inspectores acudirán a las escuelas para revisar cosas que ya están acreditadas ante la Secretaría de Educación, y no solo ante esta Secretaría, sino ante muchas otras instituciones que regulan la vida de las escuelas particulares, y sin las autorizaciones que tenemos que tener previamente antes de operar. Si no las tuviéramos, no podríamos dar el servicio. Es decir, nos van a revisar 3 veces lo mismo, porque ya existe la Ley Federal de Protección al Consumidor, que protege a todas las relaciones de comercio que se den entre los mexicanos. Existe un acuerdo por ahí intersecretarial de 1992 vigente, aplicable, y ahora existe una tercera norma para el mismo sector para regular exactamente lo mismo. Así pues, estamos pidiéndole a la Secretaría de Economía, sobre todo, también pues a la CONAMER, sobre todo que hagan la CONAMER que sea congruente con su labor, con la razón de su existencia, que emita un dictamen definiendo que la norma 237, el proyecto de norma 237, es de alto impacto y por lo tanto, lejos de resolver un problema social, lo provoca, lo aumenta, lo agudiza, es más, lo crea, porque no existe un problema que resolver. Y pedirle, por supuesto, a la Secretaría de Economía, atiendan y den respuesta puntual a cada uno de los comentarios y resuelvan en consecuencia la cancelación de este proyecto de norma en relación a que no existe materia jurídica, no existe materia social para que esta norma exista en nuestro país. Tenemos que poner en el centro de la discusión lo más importante que tiene México: a los niños, a las niñas, adolescentes, a los jóvenes, que requieren el día de hoy más que nunca volver a las aulas con seguridad. No podemos hacer nuestro trabajo si tenemos las acechanzas de normas como estas, que, insisto, lejos de ayudar, perjudican a México. Gracias. Adelante, María Luisa Flores del Valle, presidenta de Alpes. Madre Chivis.
Buenos días a todos. Sí, adelante, Maloy, por favor. Bien, le damos la palabra a Giselle, por favor, Giselle. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros del colectivo y a su vez medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Yo hablo por los jóvenes. Esta mañana me siento muy honrada de poder representar la voz de los jóvenes y cómo es que también a los jóvenes estudiantes, pues esta norma nos viene a afectar. O la respuesta sería, demasiado afectativa para nosotros y sobre todo para nuestros intereses. Nosotros tenemos este derecho libre de poder decidir el modelo educativo al cual nosotros vamos a ingresar. Y esto en base de acuerdo a nuestros intereses. Y no solamente intereses más allá de la oferta educativa y amplia oferta educativa que puedan tener las instituciones, sino también intereses económicos. Sabemos que las escuelas públicas pues tienen una gran demanda. ¿Por qué? Pues más allá de esta oferta educativa que puedan ofrecer, tienen esta situación de los costos un poco mínimos o más bajos de lo normal. Entonces, cuando nosotros acudimos a una escuela particular, pues justamente es en base a nuestros intereses económicos también. ¿Qué es lo que viene a afectar esta norma? Pues obviamente reduciría notoriamente las alternativas existentes de educación, porque algunas de las instituciones particulares, privadas, se verían en la necesidad de cerrar. Entonces, eso nos afectaría a nosotros, el poder elegir libremente sobre en qué institución poder estudiar. Y es que los jóvenes ya no se pueden quedar sin estudiar. Actualmente vivimos unas brechas de desigualdad en esta situación justamente por los jóvenes, en la que no tenemos mucho acceso a la educación, justamente por esta parte de los intereses económicos. ¿Y qué es lo que viene a traer esta norma? Pues justamente poner costos mucho más altos en las escuelas particulares, y que muchas se van a ver, lo reitero, con la necesidad de tener que cerrar. Además de ver a miles de personas de quedarse sin trabajo, también veríamos a miles de estudiantes quedándose sin esa oportunidad y ese derecho de poder elegir. Sabemos y entendemos perfectamente que las escuelas particulares también deben de tener esta regulación, que son regulaciones que operan desde la Secretaría de Educación Pública y cualquier otra regulación que evidentemente abone a que esta educación pueda ser de calidad. Pero también estamos muy conscientes que si se siguen imponiendo normas como esta, afectará a miles de familias. Y lo reitero, más allá de familias que se van a quedar sin empleo, jóvenes que se van a quedar sin la oportunidad de poder estudiar. Y no solamente jóvenes, sino niños, niñas, adolescentes. Sí, y a su vez también, como la UNESCO lo afirma y como la UNESCO lo menciona, cuando las escuelas tienen un cierre, el rendimiento educativo sufre y de manera significativa. El tener esta interrupción en la escolarización también conduce a otras pérdidas que son difíciles de medir y que evidentemente las instituciones que están emitiendo estas normas no lo están dimensionando de esta manera. Además, los padres luchan evidentemente por equilibrar las obligaciones laborales con el cuidado infantil también, que es lo que permite las escuelas particulares, en este caso con educación infantil, pues que estén los niños más tiempos en la escuela. Además, todos los cierres de escuelas, que evidentemente sería una respuesta a la aplicación de esta norma, también agrava la desigualdad educativa, se pierden espacios de socialización. Lo que nos vino a traer esta pandemia, ¿sí?, justamente fue estar desde casa, disminuyó también esta parte de poder socializar, de poder acudir a un aula educativa, y vimos que la afectación fue bastante grave. Ahora, si nos vamos, ahora que tenemos la oportunidad de regresar a las aulas educativas, y si nos vamos a que una norma como esta puede tener como consecuencia el cierre de las instituciones, pues evidentemente nos vamos a encontrar con un panorama similar o peor al que nos encontramos en la pandemia. Porque justamente lo que la pandemia trajo también fue esta afectación. Y es un gran ejemplo de lo que puede suceder, y me atrevo a decirlo de manera incluso peor, si se hace la aplicación de esta norma. Nosotros sabemos evidentemente que el Estado no solo puede salvaguardar el derecho a la educación de nuestro país, ¿sí?, sus grandes aliados son las escuelas particulares. Y no entendemos por qué, en lugar de facilitarnos las cosas tanto a los jóvenes para que podamos acceder a la educación, se insiste en poner este tipo de normas que van a hacer mucho más cara el acceso a la educación. Entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a elegir? ¿A dónde nos vamos a ir si esto llega a suceder? Entonces, de alguna manera, de parte de los jóvenes, exhortamos a que puedan revisar estos comentarios, que 100% son positivos,
y que de alguna manera puedan valorar que las escuelas particulares representan una gran oportunidad y sobre todo una elección libre de poder llevar a cabo un modelo educativo. Y me atrevo a decirlo también, las escuelas particulares, además de facilitar pues este acceso a la educación, también lo hacen de manera con las becas. Y esto evidentemente es una oportunidad grandísima porque los jóvenes, hay diversidad en los jóvenes, tanto en la cultura como en el deporte, y las escuelas particulares tienen estas oportunidades de que los jóvenes puedan acceder a sus instituciones y que de alguna manera también, además de poder disminuir este costo por algún tipo de promedio alto, pues se pueda también por las habilidades, lo reitero, culturales, deportivas, etcétera, que podamos tener los jóvenes. Y de esta manera podamos acceder a un completo acceso a la educación y que nuestras habilidades también se sigan explotando. Entonces, reitero, de este lado de los jóvenes, exhortar a que estos comentarios se puedan valorar y que de verdad esta norma pues no llegue a ser aplicable, porque de ser así nos vamos a ver afectados muchos por Gracias. Muchas gracias. Y María Luisa Flores del Valle, presidenta de Alpes. ¿Me escuchan por Sí, aquí? adelante. ¿Sí? Muy buenos días a todos. Gracias a los medios por estar acompañándonos una vez más en este tema que ha sido reiterativo durante mucho tiempo, debido a lo que ya comentan mis compañeros, una afectación tremenda para muchos sectores, no solo los alumnos o los jóvenes, sino los padres de familia y todo lo que implica alrededor de todo esto. Y saludo con mucho gusto a todos mis compañeros que están por ahí. Renato, muchísimas gracias, y a todos quienes nos acompañan en esta rueda de prensa. Esta norma 237 invade las competencias y las facultades de la Secretaría de Educación Pública, y creo que ese es el punto más importante. Está siendo sobreregulada y no debe existir. Es discriminatoria y genera desigualdad entre todas las escuelas particulares y las públicas, pues no existe el mismo nivel de exigencia que hay entre unas y otras. Y no sabemos cómo el gobierno garantizará que la educación sí sea incluyente o equitativa, como lo dice realmente la Ley General de Educación. Establece también requisitos en materia, establece requisitos dudosos en materia de ciberseguridad y en el uso de software, que son ambiguos y son poco claros lo que considera como un objeto de calidad el ser o no ser. Esto ya es determinado directamente y le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, no a la Secretaría de Economía. Y no sabemos si se trata de un aspecto comercial, que también hemos sido reiterativos a la hora de decir que somos servidores de todo lo que es el sistema educativo, de todo lo que es la educación. No somos mercantiles, no somos comerciantes. Durante el 2020 se perdieron además 117,000 puestos de trabajo en el sector educativo. Todavía no terminamos de estar completamente en orden de todo lo que fue la pandemia, de todo lo que estamos tratando de nivelar nuevamente cuando viene otro posible golpe. Aún quedan por recuperar más de 67,000 espacios. Es evidente que el daño que se está haciendo o que se quiere lograr es mucho más fuerte que el gusto de querer ver a nuestros niños otra vez de nuevo en las aulas y a nuestros jóvenes y darles una educación de calidad. Nuevamente decimos no a la NOM, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que juntos trabajemos para sanar, equilibrando las pérdidas económicas, académicas y sociales que la pandemia ha causado. Gracias por estar con nosotros. Esperamos una respuesta muy clara de la CONAMER, de la Secretaría de Economía. Gracias. Le la palabra a Paulina Amosurrutia, directora general de Seamos Héroes y coordinadora de Educación con Rumbo. Muchas gracias, Renato. En Educación con Rumbo creemos que la responsabilidad de la educación en México es una corresponsabilidad de todos los agentes educativos, maestros, sindicatos, alumnos y obviamente el sector tanto
particular como pública. Tenemos que entender que es la misma educación y las escuelas particulares proponen esta unidad en todos los niveles educativos. La vocación de cada escuela particular ha sido y siempre será en favor de los estudiantes, quienes merecen una educación de excelencia y las facilidades que se requieran para tener acceso a ello. Es claro que la pandemia ha afectado a esta situación y las escuelas particulares no necesitan una sobreregulación, sino un apoyo de la Secretaría de Educación Pública, obviamente de la Secretaría de Economía, para que así escuelas públicas y particulares trabajen en una sola educación, la educación de México. El proceso de consulta de CONAMER ha sido un éxito. Los ciudadanos han expuesto sus opiniones. Exigimos a la Secretaría de Economía que dé respuesta a cada uno de los comentarios y dudas antes de continuar con este proyecto que realmente no solo va a afectar a las escuelas particulares, sino a los bolsillos de los padres de familia, a todo el aprendizaje y situación socioemocional de los alumnos, pero sobre todo a la educación en México que tan afectada está. Muchas gracias. Renato, no tienes prendido tu micrófono. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Paulina, Giselle, María Luisa Flores del Valle, Itzel y Luis Arturo. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos la primera pregunta. Le cedo la palabra a Octavio García, reportero de W Radio. Octavio, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias Renato, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta, con todo respeto, se las quiero hacer. Miren, ya van como 4 o 5 conferencias sobre el mismo tema y hemos escuchado pues los mismos argumentos y todo. Yo quisiera que en un ejercicio de honestidad pues nos dijeran realmente qué es lo que les está afectando a ustedes, qué es lo que no les parece bien. Ya vimos que está interviniendo la Secretaría de Economía, que la SEP se hace a un lado. Pero bueno, es sobre los impuestos o cuál es el detalle, porque quisiera también saber de parte de ustedes, pues una acción contundente en contra de esta norma, ¿no? Si tanto les va a afectar, ¿qué acción contundente, aparte de lo que ya anunciaron de que podrían ampararse, podrían hacer? Porque si bien dicen que hay comentarios favorables a esto de estar en contra de esta norma, bueno, yo creo que eso no cambia las cosas, ¿no? Para modificar una iniciativa de esta manera, pues se necesitan acciones contundentes. ¿Qué más estarían dispuestos ustedes a hacer? ¿Llegar a los tribunales? ¿Y de qué manera realmente les afecta, no? Porque yo me refiero a las escuelas grandes, ¿no? Si es que les van a gravar con más impuestos o qué es lo que pasa, porque pues obviamente las escuelas chicas, como ustedes bien han dicho, pues las han tenido que cerrar, pero digo, seamos honestos y díganos realmente qué es lo que les está afectando, molestando de esta. Por sus respuestas, muchas gracias. Yo dejaré a las escuelas particulares hablar de las afectaciones específicas, Octavio, pero primero agradezco infinitamente esta honestidad que siempre te caracteriza y que ayuda a que hablemos claramente. Obviamente los pasos son primero seguir estos procesos que aunque son muy frustrantes y hay 187 respuestas, pues la Secretaría de Economía si quiere les va a hacer caso y si no quiere no lo va a hacer, es así. Después claro que siguen los tribunales, pero más allá de todas estas confederaciones que agrupan a muchas escuelas, tendríamos que estar pensando en todas las pequeñitas que tienen esta sobreregulación, que tienen que llenar miles de papeles. No es solo un tema presupuestal, es toda una sobreregulación de llenar formatos, de rearmar y reajustar toda una situación que ya de por sí afecta a las escuelas particulares. Entonces, lo que yo te comentaría desde Educación con Rumbo es que, pues sí, tenemos que seguir este proceso en donde el procedimiento que hace la Secretaría de Economía, que luego hace la revisión la CONAMER, que luego regresa a la Secretaría de Economía y que luego nos veremos en juzgados. Pero lo que estaríamos exigiendo al gobierno es más a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría que nos está metiendo en estas situaciones, por el amor de Dios, apoyen a la educación particular en vez de sofocarla con una sobreregulación que no es el momento adecuado. Pero doy la palabra a cualquiera de los representantes de las escuelas para que expliquen de manera muy puntual lo que afecta. Bueno, antes de que me contesten sus compañeros, yo quisiera preguntarles, pues ya el presidente, pues obviamente y abiertamente se ha manifestado en contra de la educación particular al siempre estar pregonando lo de la educación pública, ¿verdad?
pero también esto ya me parecería más bien una estrategia mediática de parte de ustedes, el citarnos a nosotros, pues ahora sí que para hacer ruido, ¿no? Entonces yo sí quisiera ver una acción más contundente de ustedes y no solo estas conferencias de prensa. Gracias y disculpen. Octavio, desgraciadamente en este gobierno a veces las cosas se paran o a periodicazos o a amparos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias por cuidar la educación del país, no la educación particular y pública como un trabajo integral para poder cuidar al final de nuestros niños. Pero sí, tienes toda la razón, están golpeteando fuertemente a la educación particular. Muy bien, muchas gracias, Itzel, adelante. Gracias, yo quisiera contestarle también un poco a Octavio desde la perspectiva de las escuelas particulares. Con toda la honestidad, lo que estamos defendiendo pues es a los mexicanos, porque alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? En este caso, desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva de la educación, porque eso es lo que hacemos. No podemos hacer ejercicios jurídicos antes de tiempos. Primero la ley, nadie por encima de la ley. El primer interés que nos mueve, pues es por supuesto que haya los espacios suficientes para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes mexicanos tengan en donde estudiar. La libertad de educación, la libertad de elección que tienen los mexicanos el día de hoy está por perderse. Si esto no es un motivo honesto de defensa, no sabría qué lo es. Tenemos que defender la Constitución, el tercero constitucional. Esta es una norma que pasa por encima del Estado de Derecho en México y no estamos en las condiciones para que esto ocurra en nuestra nación. Toda la educación de nuestro país es pública, toda, incluida la de los particulares. Nada más que los particulares somos la educación que no le cuesta directamente al Estado, ya que no recibimos ni un centavo de financiamiento público. Al contrario, generamos beneficios en productividad y generamos beneficios que le quedan al alcance del Estado mexicano para así dar otros servicios indispensables a la nación. Entonces, este tipo de normas lo que hacen, lejos de facilitar y de acercar el trabajo educativo, pedagógico, socioafectivo, que es lo que tenemos que cuidar el día de hoy y resolver los grandes acosos sociales que tenemos, como el rezago, el analfabetismo y otras cosas, el abandono escolar, que llevan necesariamente a los problemas sociales que no queremos, la violencia, la pobreza, las grandes brechas de diferencia, por supuesto la afectación porque no habrá trabajo, la seguridad, todas estas cosas se resuelven en la educación y se resuelven desde los primeros años de vida. Esto es a lo que nos dedicamos y lo que estamos defendiendo es a los mexicanos. No hay nada detrás, no hay nada que esconder, porque a nosotros no nos dan nada. Al contrario, nosotros proveemos. Y sí, complica. Por supuesto, lo que acaba de decir quien me antecede en la palabra, Paulina, bien dicho, complica, dificulta, encarece la educación. No necesitamos ese tipo de normas. Ya existe la ley que nos revisa, ya existen las normas que nos regulan, ya existen los medios de inspección y de sanción y por supuesto de autorización cuando es el caso. Si no existieran todos estos medios, no existirían los particulares en la educación. Estamos por cumplir 100 años, gracias a don José Vasconcelos, hombre visionario, que trajo este esquema a la educación en nuestro país para servirle mejor, porque el Estado mexicano por sí solo no tiene las herramientas para poder hacerlo. Simplemente dejaría a millones de mexicanos sin espacios educativos. No nos sentimos atacados de manera directa, pero sí nos sentimos con la responsabilidad de defender el bolsillo de los mexicanos, que una vez más, con esta norma recibiría un golpe artero, innecesario. Sabemos, pues, que el confrontamiento de dos secretarías federales también es innecesario. Genera la confusión entre la población, no solo entre quienes hacen la educación, sino entre quienes la necesitan, y es innecesario. Estamos por la defensa de los mexicanos, de sus intereses, y por supuesto, de la educación, que siempre será el origen y fin para poder conservar una ciudadanía, un país en paz, con crecimiento y productividad. No podemos hacer nuestro trabajo si no tenemos seguridad jurídica. No podemos hacer nuestro trabajo si los costos no nos permiten hacer nuestro trabajo, porque se vuelve imposible la adquisición de los recursos para hacerlo.
No podemos hacer nuestro trabajo cuando tenemos una comunidad con estas brechas distintas, tan alejados y, por supuesto, con inseguridad en el país. No podemos hacer nuestro trabajo educativo si no defendemos a los mexicanos y ponemos, como dije hace un momento, en el centro de todo, las libertades. El tercero constitucional lo que protege, y es lo que estamos protegiendo nosotros al hacer estos alcances, es el tercero constitucional, la libertad a la educación, que es obligación del Estado salvaguardar, no atacar. Por eso es que esta norma, en calidad de proyecto todavía el día de hoy, debe ser cancelado por el bien de México, por el bien de los mexicanos. No hay intereses escondidos detrás, no hay nada de eso, al contrario, simplemente porque sabemos el grado, la gravedad de lo que ocurriría si esta norma entra en funcionamiento. Eso es todo. Gracias. Sí. Itzel, adelante, María Luisa Flores del Valle. Maluy. Bueno, otra vez, buenos días. Quisiera quedar muy clara en la respuesta. Hemos estado llamándolos para que nos escuchen y de alguna manera ser todos juntos una portavoz directamente a la Secretaría de Economía para que nos dé respuesta del por qué el implementar o querer implementar una norma en donde lo que quiere implementar ya está regulado por la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que ha sido una bandera siempre muy firme, muy clara por parte de nosotros, en donde hasta el día de hoy no tenemos respuesta por la Secretaría de Economía de el por qué invadir las facultades y la regulación que la misma Secretaría de Educación Pública tiene sobre las instituciones particulares. Todavía, hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. Qué bueno que hubo muchos comentarios en CONAMER, cosa que no pasa de manera regular en cualquier norma, en cualquier ley, en cualquier acuerdo, y que hoy se está dando y que hoy exigimos a través de su voz, de la voz de ustedes, que puedan la Secretaría y CONAMER darle respuesta a esta revisión de un impacto muy fuerte en la sociedad, una parte muy impactante en la economía, tanto de las instituciones como de los padres de familia. Y una cosa que queda muy clara y que siempre lo hemos dicho, Profeco regula establecimientos mercantiles. Nosotros, las escuelas particulares, no somos establecimientos mercantiles, somos establecimientos civiles, asociaciones civiles o sociedades civiles. Cualquier argumento o discusión que tengamos, lo vamos a hacer en los tribunales civiles, no mercantiles. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que estamos tratando de decir en todas estas ruedas de prensa? En que forzosamente quieren hacer a las instituciones particulares que somos servidores de todo el sistema público de educación superior, porque así nos manejan y porque así nos han catalogado, establecimientos como la farmacia, como el restaurante, como la cafetería, como el supermercado. No somos mercantiles, somos establecimientos civiles. Y eso traería a la larga también una dificultad tremenda a la hora de concretar puntos específicos. ¿Que nos cuesta dinero? Sí nos cuesta dinero y sí nos va a costar dinero, porque vamos a pagar doble lo que ya pagamos, porque nada es gratis. Nosotros somos servidores y a diferencia que de las públicas, que la Secretaría de Educación no nos da un peso a nosotros pagamos por cada alumno, por cada inscripción, por cada plan y programa, por cada ciclo escolar. Y lo que quiere la Profeco es nuevamente hacer un famoso contrato de adhesión en donde tengamos nuevamente que volver a pagar servicios que ya están regulados por la Secretaría de Educación Pública. Ojalá quede un poquito claro esta situación y sí, quizá nuestra desesperación de sentirnos protegidos por ustedes, que son la voz, y ustedes que sí pueden poner una firma y una pluma
y que la Secretaría de Educación Pública y que la Secretaría de Economía tomen en cuenta nuestros argumentos y de perdida nos contesten, porque ni eso han hecho, porque no hay forma de contestar a lo que es totalmente absurdo, imperativo y totalmente injusto. Espero haber podido contestar. Gracias, Renato. Muchas gracias, Malui. Le damos la palabra a Lourdes Soler de Multimedios y Milenio, quien nos pregunta desde Monterrey. Adelante, Lourdes, por favor. Lourdes, quizás no tenga, a ver, ¿Ahí me escuchan? Perfecto, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para preguntarle sobre la declaración del secretario de Economía que menciona que se está malinterpretando la información de la NOM 237. Él dice que no implica un gasto extra para los colegios, que únicamente e incluso de manera un poco sarcástica menciona que lo máximo es comprar un archivero en donde tengan los expedientes de todas estas regularizaciones que se les está pidiendo, que no implica ninguna verificación extra, que no hay ninguna situación. ¿Cómo es que ustedes mencionan que sí implicaría un gasto o cómo le dirían al secretario de Economía que no es cierto, que dentro de la norma sí va a implicar un costo, como mencionaban ahí también en la rueda de prensa, de hasta un 15% extra o un gasto para ustedes? Muchas gracias, Lourdes. ¿Quién nos ayuda a responder esta pregunta, por favor? Con gusto. Verás, todos los costos de la educación en nuestro país los determinan las autoridades. Es decir, nosotros no disponemos de mutuo propio lo que se cobra. La autoridad nos da los montos que se tienen que cobrar y, por supuesto, las escuelas particulares hacen ajustes para poder operar. Nosotros enseñamos, ¿no?, la buena adquisición de recursos y la buena administración de los mismos, pero no somos quienes disponemos los costos. En este caso, los costos aumentarían, primero, porque todo lo que ya hacemos y registramos y nos revisa la Secretaría de Educación, por lo cual nos cobra derechos, así se llaman, nos lo estaría revisando nuevamente por segunda ocasión todo la Secretaría de Economía a través de esta norma, a través de la Profeco. Es decir, tendríamos que pagar 2 veces derechos para que nos revisen exactamente lo mismo, con criterios distintos además. La Secretaría de Educación, que sí conoce la labor, y la Secretaría de Economía a través de Profeco, que la desconoce totalmente. Daré un ejemplo. Revisar las instalaciones. Si ya la Secretaría de Educación ha hecho la revisión de las instalaciones y han pasado las inspecciones y se pagan los derechos para este tema, pues también tendríamos que hacerlo con la Secretaría de Economía, pagando los derechos y pagando lo que ello implique, según la lista de costes que ellos nos den. Esto duplica los costos de operación de las escuelas particulares, costos que invariablemente tenemos que prorratear y trasladarle a los usuarios del servicio, porque no hay otra forma de ingresos más que lo que nosotros llamamos colegiaturas, inscripciones y este tipo de conceptos que se denominan así en la jerga del lenguaje educativo. Además agregan certificaciones, las llamaré así para que nos quede claro a todos, nos agregan certificaciones obligatorias cada determinado tiempo, que son extraordinariamente costosas, que van por arriba de los 100 y los 150 mil pesos, que son anuales, bianuales, hasta dejar cada 5 años hacer estas supervisiones y estas certificaciones a las que les llaman evaluaciones de parte, es decir, de conformidad. Nosotros tendríamos que pagar para que venga la autoridad y nos certifique que cumplimos con todo lo que cumplimos. Este es un costo extraordinario, es altísimo y además, extrañamente, las unidades de verificación las designa la misma persona que ha elaborado, bueno, el mismo espacio, digamos, el cargo, la misma dirección que ha elaborado la norma y la ha propuesto, que la ha aprobado, también es quien define quiénes son las unidades administrativas revisoras. Es decir, la palomita o el tache de quién hace todo el trabajo lo deciden en la misma Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, lo que vuelve a esta instancia juez y parte. Una cosa muy delicada es que
al haber lo que ya mencionó Malui, que bien dicho, no somos unidades económicas para ser revisadas por la Profeco. Esto implicaría que se considerara la educación como un acto de comercio, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. Seríamos el primer país que reconocería una locura como esta. Estaríamos fuera de toda lógica pedagógica y de toda lógica de crecimiento en las naciones, ¿no? Estaríamos totalmente cayendo en un absurdo y estaríamos nuevamente en el ojo del huracán mundial. Siendo así que no somos unidades económicas, nuestros contratos son de orden civil y no de orden mercantil, pero estarían disponiendo la obligación de registrar, pagando los registros, de contratos de orden de naturaleza jurídica mercantil, los que no permiten la adaptación a las circunstancias que se requieren para cada estudiante en cada momento de nuestra relación con ellos en el servicio educativo. Como lo hicimos ahora en la pandemia, que pudimos modificar y pudimos adaptarnos, no podríamos hacerlo teniendo este tipo de contratos, pero lo más delicado sería esto. La única autoridad que estaría disponible para dirimir cualquier controversia, cualquier diferencia entre el estudiante y la escuela sería Profeco. Es históricamente conocido que Profeco pues jamás va a estar atento ni en la defensa de la institución educativa, aunque así fuera, la realidad siempre estará del lado pues del usuario. No está mal si esa es su labor en el tema de lo mercantil y de lo comercial, pero en el caso no aplica. Para nuestro caso lo que aplica son las leyes civiles, y si llegáramos a caer en una acción comercial que protege la Ley Federal de Protección al Consumidor, es esa ley la que se tiene que aplicar y nosotros nos estaremos ajustando a ella como lo hemos venido haciendo en los últimos 100 años de nuestra vida de existencia en nuestro país. Es decir, hay normas para todo ya existentes. Entonces, duplicar todos los requisitos, querer revisar las credenciales de profesores, la capacitación de los maestros, los contenidos de planes y programas, en fin, todo eso cuesta. He ahí la razón de los costos que se duplican y que exceden, porque los costos los disponen las propias autoridades. Y no, de ninguna manera es nada más comprar un archivero y guardar papeles. Al contrario, tendríamos que estar atentos a toda una disposición jurídica diversa, similar pero diversa, que generaría costos en derechos y que por supuesto también genera sanciones, que también se vuelven económicas. Entonces todo esto se le trasladaría invariablemente a prorrateado a los usuarios del servicio. Así es como se encarece la educación en nuestro país. Para que la educación particular deje de encarecerse, es necesario que las autoridades dejen de cobrarnos derechos y cantidades absurdas, exorbitantes y a veces innecesarias. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Itzel. Luis Arturo, adelante, por favor. Gracias, Renato. Yo, dando respuesta a la pregunta que hace la compañera reportera, yo también haría otra pregunta igual aquí a todos nuestros amigos reporteros que están hoy presentes. ¿Quién es padre de familia? ¿Y quién de ellos, al igual que su servidor, tiene hijos en la escuela particular? Hemos pasado más de 20 meses de la pandemia y durante la pandemia muchos de los padres de familia se vieron afectados en su economía. Por consiguiente, tuvieron que asistir a la escuela particular solicitando un proceso de negociación. Algunas escuelas lo hicieron, otras escuelas fueron solidarias. En función de la particularidad y del recurso y la capacidad financiera que tienen las instituciones educativas fue como se dieron estos plazos a cada uno de los padres de familia. Bueno, tomando en cuenta este antecedente de las circunstancias que vivimos como padres de familia, en lo económico, nos hable de lo emocional y otros temas que en este momento no son materia de, pero yo lo vuelvo a repetir, los que estamos aquí y los que somos padres de familia y tuvimos que ir al colegio a hacer algún tipo de negociación ante la inminente llegada implementación de la norma 237. Como lo dijo Itzel en este momento, traerá costos adicionales y así fue como empecé yo mi exposición.
va a traer costos adicionales por la sobreregulación, que este impacto del costo adicional, después de que haga el análisis todas las escuelas particulares en sus costos de operación, nos los van a cargar a nosotros. Ante las actuales circunstancias que vivimos como país y que viven todas las entidades económicas y todos los que vivimos dentro de nuestro propio seno de familia, vemos un grave riesgo, ¿sí? Porque si esta implementación se da y los costos de cuota de recuperación, inscripciones o mensualidades se nos incrementa, pues desafortunadamente nosotros como padres de familia también veremos afectada nuestra economía y por ende pues también veremos pues la poca fortuna de poder seguir llevando a nuestros hijos a una escuela particular si nuestra condición económica ya no nos los permitiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Arturo. Muy amable. Vamos a darle la palabra a Leticia Ríos del Heraldo de México, quien también quiere hacernos una pregunta. Adelante, Leticia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Nada más, yo quisiera precisar con ustedes si este incremento del 15% del que están hablando en el aumento de los costos sería el mismo porcentaje que sería trasladado a las colegiaturas, es decir, las colegiaturas incrementarían 15% como consecuencia de la aprobación de esta norma. Solo precisar eso y también preguntarle a la representante del Estado de México, de acuerdo con la Asociación de Escuelas Particulares del EDOMEX, han desaparecido 500 escuelas como consecuencia de la pandemia. Saber cuántos alumnos han desertado hasta el momento por esta situación en el EDOMEX y también saber si con con esta nueva norma también esperarían un incremento en el cierre de escuelas y en la deserción escolar de alumnos aquí en la entidad. Por favor. Sí, muchas gracias. ¿Quién nos apoya con esta pregunta? Y luego le damos la palabra a Leti del Estado de México. Por favor. Muy buenos días, Leti. Aquí, pues, contestando a tu pregunta, sí realmente es muy fuerte toda esta situación que hemos vivido en el Estado de México, siendo uno de los estados que más escuelas, en número de escuelas particulares tiene. Sí nos hemos visto a nivel nacional muy afectados, pero particularmente en el Estado de México, sí el cierre de escuelas ha sido un número mayor. Esto lo debemos de dimensionar en el sentido de que no todas las escuelas gozan del mismo estatus, no todas las escuelas tienen un número grande de alumnos. Sí ha sido una lucha constante porque se ha tenido que implementar, se ha tenido que invertir, se tuvo que enfrentar la situación de la clase a distancia y para ello pues se tuvo que recurrir a gasto, pero podemos llamarlo inversión puesto que todo estaba funcionando de manera más adecuada. Aún así, no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de poder conectarse en línea por falta de los dispositivos, por falta de internet, por falta de un acompañamiento en casa, que eso es sumamente valioso porque un alumno solo, sobre todo tratándose de alumnos pequeños de primaria, y vamos a hacerlo más particular, primaria baja, y en cuestión de niños de preescolar ha sido sumamente complicado porque siempre se requería de un acompañante, de una persona que en familia, en casa, estuviera acompañándole para pues centrarlo, para que ponga atención, para que no se pierdan en este aspecto de estar encerrados en su casa y tener que poner atención a clase. La deserción en cuanto a número no la podemos dimensionar todavía porque pues no hemos acabado, pero sí en cierre de escuelas nosotros podemos calcular que ha sido como un 20% de cierre de escuelas a nivel del Estado de México,
porque hay mucho jardín de niños, muchas escuelas que han tenido una matrícula baja en relación a otros años, que cada vez fue dimensionándose. Hubo matrículas que fueron descendiendo, por decir de números en porcentajes, matrículas desde un 10% hasta un 50%, y quienes tuvieron un mayor número de ya no inscripciones tuvieron que cerrar sus puertas. Precisamente por eso hablamos de un 20% dimensionando. En el Estado de México tenemos alrededor de 5,200 escuelas. Esto basándonos en datos de la SEP del 2020-2021. Y sí, actualmente pues no tenemos todavía la contabilidad presente. De esta deserción podemos hablar precisamente por todos esos alumnos que no pudieron conectarse, pero que si consideramos estas escuelas que fueron el cierre más dentro de los baja de matrícula de unas de las escuelas en general, pues definitivamente es un número mayor que aún no podemos dimensionar, pero que nos preocupa, y precisamente estamos en estas ruedas de prensa para involucrarnos más, involucrar a la sociedad, involucrar precisamente a todos los que podemos contribuir, porque para la educación en México, para todos, esa es la base de un progreso del país. Definitivamente no podemos estar haciendo esfuerzos directamente a tribunales o a recursos que no sean instancias que nos correspondan, pero sí estamos muy ocupados y preocupados, entonces por lo mismo tomar acciones de diálogo, de darlos a conocer, de que participemos todos, de que haya unidad en el gremio y que seamos de verdad una fuerza importante, porque es lo que mueve a un país, la educación. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, Norma Leticia. Sí, ¿Tú me permites complementar, Renato? Sí, adelante, por favor, Malui. No, nada más en el tema de si sube el 15% en todas las escuelas, pues nada más aclarar que todas las escuelas particulares, bueno, ponen sus propias cuotas. Habrá quien sacrifique y diga, no voy a subir el 15%, que es realmente mi costo de lo que me está aumentando, y subo menos, pero definitivamente sí habrá un aumento. Sí habrá un aumento porque, bueno, las escuelas particulares efectivamente también trabajan para poder pagar impuestos, para poder pagar maestros, para pagar incluso en ocasiones hasta la misma renta del predio y todos los gastos extras que se requieren para poder tener una escuela digna. Entonces, no puedo decir que el 15% será general en la subida de incrementos si la NOM 237 llega. Pero definitivamente sí habrá un incremento. ¿De cuánto será y cada una de las escuelas lo hará. ¿Mande? No escuché. ¿De cuánto será el rango de ese incremento? ¿De cuánto a cuánto podrían estar pagando más los padres de familia en colegiatura en caso de que se aplique esta norma? Bueno, el incremento para el gasto de la escuela será el 15%. Y puedo decirte que sí podría ser en alguno de los casos, y escuelas que están muy apretadas, no les quedaría otra solución más que subir el incremento de ese mismo 15% que están pidiendo extra, además de todos los gastos que ya se pagan. De ahí, bueno, pues habrá escuelas que sacrifiquen quizá nada más un 10, un 12, pero definitivamente es un gasto extra que no tiene contemplado la escuela y que sí tiene que tomarlo en cuenta para subir las colegiaturas. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero más, Renato, si me permiten, al respecto de precisamente de todos estos incrementos. Algo muy, muy valioso, algo importante que la escuela o las escuelas en general, las particulares, han contribuido, ha sido en el apoyo a padres de familia a lo largo de estos 20 meses de pandemia, y han sido las becas que siempre regularmente se aplican, que es el 5%, pero además han agregado apoyos o han hecho negociaciones con padres de familia de manera particular, y a todo esto, además de esta manera de querer mantener a sus alumnos en clase, de tenerlos en una matrícula, no dejarlos sin educación, ha habido también quienes han apoyado a familias
dando becas completas, por así decirlo, en el sentido de que padres de familia, en algunos casos familias que perdieron a papá y a mamá, otros han perdido a papá, otros han perdido a mamá y demás, familias que se habían visto muy dañadas económicamente, emocionalmente, y la escuela ha apoyado en todo sentido. Estos son gastos que no están, se puede decir, dimensionados e incluidos en estos costos, pero que a la larga pues van sumando y van siendo un costeo muy difícil de sobrellevar. Gracias, Leti. Gracias. Iris Velázquez del diario Reforma, por favor. Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarles qué papel juegan las instituciones particulares, bueno, pues después de que se haya aprobado el presupuesto y que veamos reducciones o escasos recursos a rubros como la Ley General de Educación Superior, escuelas de tiempo completo, etcétera. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Iris, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo está? Bye. Gracias, Paulina, adelante, por favor. El tema del presupuesto es otro tema complejo que tendremos rueda de prensa la siguiente semana para hacer especificaciones muy puntuales en donde creemos que se debiese de hacer un gasto mucho más eficiente y además que se debiese de haber dado mayor gasto a la educación en un tiempo de crisis. Pero lo que hoy nos preocupa y por lo que hoy los convocamos es porque justo hace un día se cerró el proceso en CONAMER. Entonces, la respuesta es, estaremos dando información muy puntual la siguiente semana. Hoy queremos abocarnos al tema de la NOM porque creemos que esta es la última vez que los convocaremos en este proceso hasta que tengamos una respuesta de Secretaría de Economía que esperamos, claro está, que sea positiva. Muchísimas gracias, Paulina. Ludwig, por favor, si nos puedes hacer tu intervención, a ver si puede ser más corta, precisa y concisa. Sí, no, yo nada más, o sea, los he estado escuchando a todos y también la participación de mis colegas, ¿no? Y en torno a todo esto, creo que algo de lo que hemos insistido desde un principio es, y voy muy de la mano con lo que dijo Norma Leticia, de que desde principios de la pandemia no hemos recibido ningún apoyo por parte del gobierno y nosotros hemos sido los que hemos estado apoyando a nuestras familias, todos quienes han estado en necesidad y lo queremos seguir haciendo. Entonces queremos enfocarnos en eso y no en tener que estarnos defendiendo de una sobreregulación de nuestros recursos, nuestra gente, estarse viendo a ver cómo te vas a cuidar de a ver qué otra inspección y qué otra cosa te va a llegar, ¿no? Quisiéramos volver todos a clases presenciales al 100%, queremos seguir pudiendo invertir en todo lo que necesitamos para regularizar, para salir adelante de esta pandemia y no estar a expensas de ver qué se le ocurre al gobierno para ver de dónde obtiene otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, ese es lo que queremos, que nos dejen de dar clases y poder apoyar a nuestros padres de familia y sobre todo porque nuestro interés principal son nuestros alumnos. Muchísimas gracias, Ludwig. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas de los compañeros de los medios y bueno, pues ya llegamos a la hora de esta pregunta. Bueno, pues estamos enviando también aquí por el chat sobre el tema del envío de la información para que puedan entrar a esta dirección y bueno, pues vamos a hacer algo muy rápido. Si nos quieren, nuestros participantes, si nos quieren dar en un minuto un cierre final, por favor. ¿Sí? ¿Quién gusta? Por favor, Norma Leticia, adelante. Además de agradecer a todos los medios su presencia, esta contribución para nosotros es sumamente importante.
importante porque difunde nuestras preocupaciones y nuestra dimensión precisamente de la importancia que tiene la educación y que debemos de fortalecerla con apoyo en el trabajo diario, no solamente a las instituciones, a sus familias, a sus alumnos, sino también desde el Estado a hacer una sola educación, solo esfuerzo que nos lleve como país a otra dimensión de la que estamos viviendo y que logremos ser prósperos, logremos engrandecer a nuestro país, sobre todo ese crecimiento y desarrollo que merecen todos nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes. No, por favor, no. Pues muchas para gracias. todo nuestro país. Muchas gracias. Sí, Maluy, adelante. Bueno. Maluy. Sí, ¿Me adelante. escuchan? Bueno, yo no únicamente quiero cerrar nuevamente para puntualizar que ha sido una NOM que subió a CONAMER y que tiene pendientes muchas respuestas, que la Secretaría de Economía tiene respuestas para los padres de familia, para las instituciones particulares, para los alumnos, para los muchachos, que no han sido correctas y que no han sido, precisamente. No hay una inclusión, no hay una respuesta, incluso por la Secretaría de Educación Pública, defendiendo toda la postura que siempre ha estado en las particulares, porque somos parte del servicio público de esa Secretaría, no de Economía. Entonces, yo quiero ser nada más muy puntual a la hora de exigir y ver que el impacto social, el impacto económico es muy fuerte dentro de las instituciones, dentro de la sociedad, y que tiene que haber respuesta a esto. Y antes de crear normas, tendríamos que ver si ya están hechas o si ya hay reglamentos que están implícitas en todas estas acciones. Este es el caso y queremos respuestas y no a la NOM. Muchas gracias, Maluy. Itzel, muy rápido, por favor. Sí, solamente invitarles a pasear por la plataforma de change.org, que ahí hay ya arriba de 20,600 firmas manifestándose la ciudadanía en general, que tiene conocimiento ya de esta norma, no solamente el gremio, sino la ciudadanía, los mexicanos, en esta plataforma que permite pues hacer estas peticiones y estas manifestaciones a unos cuantos días de haber subido esta petición, para pedirle pues a las autoridades que reconsideren, que la CONAMER haga su labor, que es justamente que no haya regulaciones duplicadas, ni excesos de trámites, ni costos exorbitantes para los mexicanos. Esta sería la labor de la CONAMER el día de hoy, declarar de alto impacto la NOM y pedirles pues nos ayuden a firmar, a difundir esta solicitud en change.org, que la ciudadanía se entere y que participe a través de ahí. Pues la defensa es el derecho a la educación, la libertad de acceso a la educación, no hay ningún interés oculto, es nada más eso, el tercero constitucional, y que tengamos otros más de 100 años pudiendo hacer llegar la educación a quienes más la necesitan, con esta diversidad, en unidad, en la diversidad con la que venimos trabajando, en beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Adelante, Giselle, por favor, muy rápido. Gracias, pues nuevamente agradecer a todos y todas y todos los que están aquí esta mañana y bueno, reiterar que se nos escuche también a los jóvenes de este lado, que se nos escuche que tenemos este derecho a elegir libremente nuestra educación, nuestro sistema educativo, pues las profesiones que nos van a forjar, porque justamente el país se encuentra en desigualdad, en grandes brechas de desigualdad por esta falta de educación. ¿Y qué es lo que necesitamos? Más educación, más acceso a esta educación y evidentemente esta norma pues nos viene a limitar un poco en ello. Entonces nuevamente que se nos escuche a los jóvenes y que de alguna manera pues se pueda valorar entrar en vigor esta norma. Gracias. Muchas gracias. Paulina, por favor. Paulina Musurrutia. Y ya no quiero quitarle más tiempo a los medios, exclusivamente agradecerles todas las veces que han estado con nosotros. Entendemos que su agenda es compleja. La realidad es que
encontramos en su voz un justo altavoz que nos permita ayudar. Desgraciadamente, solo en el proceso técnico, tanto de economía como de CONAMER, no es suficiente para que el gobierno nos haga caso, y por eso nos acercamos a ustedes para que por los medios podamos tener una voz más fuerte. Y no hablamos solo de las escuelas particulares, hablamos, como siempre en Educación con Rumbo lo decimos, desde la corresponsabilidad de la educación en México, que es justo la educación pública y particular, trabajando en una situación de crisis en donde esperaríamos el apoyo del gobierno y no más trabas, más sobreregulación y una NOM que definitivamente hoy no necesitamos. Así que muchas gracias por su tiempo. Sabemos que vienen de puente, que tienen la agenda muy compleja, así que cada minuto se les agradece. Gracias, Paulina. Luis Arturo, por favor. Gracias, muchas gracias a todos los medios de comunicación que están el día de hoy aquí presentes. Yo terminaría diciendo que pongamos en el centro de la discusión, y en esto lo establezco a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Educación Pública, pongamos en el centro de la discusión el interés superior de la educación para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Desafortunadamente, la aprobación de una norma como la norma 237 traerá como consecuencia el que se genere un conflicto de carácter social. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la escuela pública no tiene la capacidad para poder absorber y o poder aceptar a estos niños que puedan dejar la escuela particular por las distintas circunstancias. Esto generará este conflicto. Espero que exista sensibilidad por parte del gobierno, del Estado, por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía, en velar verdaderamente por el interés superior de la infancia y garantizar la educación en el sistema educativo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Arturo. Malú, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres hacer otro comentario? No, parece que no. Ok, bueno, pues amigas y amigos, representantes de los medios de información, les damos, como siempre, las gracias por habernos acompañado a esta rueda de prensa y pues ya saben, seguimos a sus órdenes para cualquier otra información que deseen ampliar y o para entrevistas con nuestros voceros. Muchísimas gracias, muy buen día y a seguirnos cuidando. Saludos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, buen día.